Eh, en el siguiente video vamos a exponer la resistencia al corte en los suelos, un grupo formado por Diego Iván, Luis Ángel Goyes y quien les habla, Mario Alexander Bolaños, estudiante de la Universidad Mariana de San Juan de Paz. Como primer subtema tenemos la resistencia al corte de los suelos, dando una definición. Bueno, la resistencia interna por unidad de área que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el desplazamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Es la propiedad de los suelos de soportar cargas y conservar su estabilidad. Cuando la resistencia del suelo es superada, es cuando se produce la falla o el suelo se rompe. La resistencia de corte depende de la permeabilidad y de la compresibilidad que el tipo de suelo tenga. La importancia de la resistencia al corte de los suelos radica en la seguridad y estabilidad de las estructuras como edificios, túneles, terraplenes y presas. Así que entre mayor sea el esfuerzo cortante de una masa de suelo, la estructura que se va a construir en este lugar será más segura en lo que respecta a estabilidad. Eh, la resistencia al esfuerzo cortante de una masa de suelo fundamentalmente está constituida por la resistencia friccionante a la traslación entre las partículas individualmente en sus puntos de contacto. La resistencia cohesiva por la adhesión entre las superficies de las partículas del suelo. La cohesión y el ángulo de fricción son los parámetros de resistencia cortante de un suelo y se obtienen mediante el ensayo de corte directo y la prueba triaxial. En la imagen pues podemos ver cómo se desarrolla una situación cuando se expone a un suelo a ciertas cargas. Aquí en la imagen podemos ver las partículas del suelo, como lo decía, por la adhesión entre cada una de ellas depende del número de puntos de contacto que ella tenga con las partículas que la rodean. Siguiendo con el tema, resistencia por fricción y cohesión de los suelos. La resistencia por fricción de los suelos se relaciona con la fricción contra el deslizamiento entre partículas. Esta es una propiedad de los materiales granulares, el cual tiene una interpretación física sencilla. Al estar relacionado con el ángulo de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un conjunto de dicho material granular. La resistencia por cohesión de los suelos se relaciona con los enlaces químicos y físicos entre las partículas. La cohesión del suelo es la cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas internas que dependen, entre otras cosas, del número de puntos de contacto de cada partícula con sus vecinas. En consecuencia, la cohesión es mayor cuando más finas son las partículas del terreno. Factores que influencian la resistencia al corte. Un mismo tipo de suelo granular puede presentar diferencias en su resistencia al corte debido a la variación en factores como la relación de vacíos. Entre mayor relación de vacíos, la resistencia será menor, ya que en la relación de vacíos, esta nos permite que tengan, por decirlo así, más vacíos y no tienen tanto choque o contacto entre sí. La presión de confinamiento. A mayor presión de confinamiento, mayor fricción en las partículas del suelo. Y 3, la velocidad de descarga. Diferentes tipos de suelos granular presentan diferencias en su resistencia al corte debido a la variación de factores como
tamaño de las partículas, ya que primero tamaño de partículas, segundo forma de las partículas y tercero la granulometría de las partículas. En los suelos cohesivos, la resistencia al corte está influenciada por diferentes factores como son cementación y adhesión. Estos son uniones químicas entre partículas, fuerzas eléctricas y electromagnéticas, presión de poros negativas, que se conoce como capilaridad, y trabazón entre partículas. Bueno, como siguiente tema tenemos la definición de falla. En los suelos existen dos tipos de falla, las cuales son la falla dúctil y la falla frágil. Cuando se presenta una falla dúctil, solo se tiene un resultado de resistencia al corte. Esta generalmente se da en arenas y grava. La falla frágil se caracteriza por tener dos valores de resistencia al corte y por lo general se da en arcillas. En las gráficas podemos ver las características de esfuerzo y deformación tanto para la falla dúctil y la falla frágil. También tenemos un tipo de fallas que son por capacidad. Este tipo de fallas se dan cuando las cargas a las que se somete una masa de suelo son mayores a la capacidad propia del terreno. Cuando se pueden presentar en construcciones sobre rellenos que tienen un nivel bajo de compactación o no están compactados. También en asentamientos de fundaciones superficiales o la cimentación con pilotes que no alcanzan a llegar a un terreno firme. Esta imagen pues la iremos describiendo más adelante. Tipos de falla por capacidad. Bueno, como primer falla tenemos la falla general por corte, en donde está la superficie de falla es continua desde un borde de la cimentación hasta la superficie del terreno. En el lado opuesto, se caracteriza por ser súbita y generar una inclinación en la cimentación, además de una expansión del suelo alrededor del cimiento, y se presenta en arenas compactas. Aquí podemos ver una imagen de este tipo de fallas en donde se considera una fundación corrida sobre arena densa o sobre suelo cohesivo firme. La falla local por corte, en esta la superficie de falla no es completa, generando hinchamiento y asentamiento del suelo, formando una cuña debajo de la cimentación. En esta se considera un suelo arenoso o arcilloso medianamente compactado. Aquí podemos ver la gráfica de la carga y el asentamiento que se da debido a esta falla por corte local. La falla por corte punzonante, debido a la compresión del suelo debajo de la cimentación, se produce un movimiento vertical de la misma. La rotura por cortante se produce alrededor de la cimentación. Igualmente tenemos una gráfica para este tipo de carga, en donde vemos carga que se aplica en unidad de área contra la superficie de la zapata. Falla de Mohr-Coulomb. Una teoría para la presión sobre un muro, publicada en 1776. Enfoca el problema de empuje sobre muros, buscando que los mismos se pueden asimilar a una línea de falla. El fundamento de trabajo consiste en valorar la resistencia al corte del suelo hacia la siguiente expresión, donde C va a ser la cohesión
phi va a ser el ángulo de fricción interna y TF es la tensión tangencial en el plano. Entonces, el esfuerzo efectivo lo realiza los suelos, por lo tanto, el criterio de falla de Moore nos va a dar el esfuerzo de fricción efectiva, el ángulo de fricción efectiva. En esta gráfica podemos observar que el esfuerzo normal, esfuerzo cortante sobre un plano, una masa de suelo, son tales que la gráfica, como en el punto B, entonces la falla de cortante es largo del plano. Si el esfuerzo más el esfuerzo cortante del plano, como en el punto que cae sobre la envolvente de falla, que es esta curva, entonces la importante se produciría a lo largo de ese plano. Y en un estado de esfuerzo sobre el plano representado por el punto B, punto C, no puede existir porque su gráfica por encima de la envolvente y la corte en la se habría producido. Bueno, aquí podemos ver el criterio de falla del columna en arenas y gravas y a la derecha en las arcillas. La resistencia del corte del suelo es el corte es el esfuerzo mínimo que requiere para que el suelo falle por la envolvente de falla recta, lo que nos indica que cualquier estado de esfuerzo por encima de la envolvente indica un estado de falla y el ángulo de fricción interna se calcula como la pendiente de la recta de esfuerzo de formación. Aplicación. En la ingeniería se utiliza para definir el corte suelo y roques en diferentes casos de tensión efectiva. En la ingeniería estructural, determinar la carga de rotura, así como el ángulo de rotura de fractura, desplazamiento de cerámicos y similares como el hormigón. Hipótesis de Coulomb para determinar la conviertos cortantes cortante normal que causa un del material. El círculo de Moore se utiliza para determinar los ángulos de las tensiones. Generalmente la rotura se produce por el caso de la tensión principal máxima. Siguiendo con los ensayos, el primer ensayo de compresión inconfinada. Consiste en someter una muestra de suelo cilíndrica sin confinamiento lateral a una carga axial con el fin de medir deformaciones y registrar la fuerza que producen la falla. Como vemos en la imagen, en el equipo de compresión metemos nuestra muestra, que esta no debe ser ni alterada, ni drenada, ni tiene que haber sufrido una consolidación. Miramos que este equipo le proporciona una carga P, donde al final nuestra muestra tendrá una deformación o puede llegar en sí a la falla. La determinación del esfuerzo compresivo, sigma en la muestra del laboratorio está dada por sigma igual a P sobre AC, donde AC es igual al área inicial sobre 1 menos la deformación unitaria axial. El valor de sigma corresponde a la carga donde se produce la falla de la probeta. Donde vemos que la deformación es igual a Q, donde Q será la
máxima capacidad de soporte del suelo antes de llegar a la falla. En un sistema coordenado de esfuerzo versus tiempo, considerando un sistema de esfuerzo sin confinamiento, sigma 3 igual a 0, donde vemos que con el círculo del Moore miramos que el esfuerzo total será Q sub y el radio de giro, el radio será la tensión máxima en el eje Y, donde este será el esfuerzo cortante, donde miramos que será Q sub medios. Para el ensayo es posible determinar las curvas de esfuerzo normal, de deformación, de esfuerzo contra la deformación unitaria axial, donde vemos que según las gráficas nos muestra si el material es frágil y llega a la falla o si el material es dúctil y nomás no tiene falla, sino que presenta deformación, como miramos en la imagen. Ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla determinado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras que se aplica una carga normal al plano del movimiento. El equipo de prueba consiste en una caja de corte de metal en la que se coloca la muestra del suelo. Puede ser cuadrado o circular. El tamaño de la muestra utilizada generalmente es alrededor de 20 a 25 centímetros de sección transversal y de 25 a 30 milímetros de altura. La caja se divide horizontalmente en dos mitades, como se puede mirar en la imagen de la derecha. La preparación de la muestra. Primero se ensambla la caja de corte y se fija la caja en posición. Obtener la sección transversal de la muestra, colocar la piedra porosa y el pistón de carga sobre la superficie de la muestra, determinar el peso y el espesor de la muestra. Procedimiento del ensayo. Aplicar la carga vertical y colocar el medidor de desplazamiento vertical en posición. Ajustar el anillo dinamométrico y el medidor de desplazamiento horizontal. Retirar los elementos que mantienen unida la mitad superior de la caja de corte a la mitad inferior para permitir su desplazamiento. Comenzar a aplicar la carga horizontal midiendo desde los deformímetros de carga el cambio de volumen y de desplazamiento horizontal de la tasa de deformación unitaria. Esta debe ser del orden de 0.5 a 2 milímetros por minuto y deberá ser tal que la muestra tarde en fallar entre 3 y 5 minutos. Se repite el procedimiento por lo menos 2 muestras más. El procedimiento se realiza así, tal cual se mira en la imagen de la derecha. El ensayo de cortante, en las pruebas de esfuerzo controlado, la fuerza de corte se aplica en incrementos iguales hasta que la muestra falla y esto ocurre a lo largo del plano de división de la caja de cortante. Después de la aplicación de cada carga incremental, el desplazamiento cortante de la mitad superior de la caja se mide con un indicador horizontal. En las pruebas de deformación controlada, por medio de un motor que actúa a través de engranaje, se aplica una velocidad constante de desplazamiento
de silladura a una mitad de la caja, la constante velocidad de desplazamiento de corte se mide mediante un indicador de cuadrante horizontal. La fuerza de resistencia cortante del suelo corresponde a cualquier deslizamiento de silladura que se puede medir en un anillo de prueba horizontal o celda de carga. Bueno, en este esquema podemos observar la relación típica de esfuerzo con la deformación unitaria en un ensayo drenado con arenas. Aquí podemos observar el pico de esfuerzo cortante en una arena densa y el pico de esfuerzo cortante en una arena suelta, que también es el mismo esfuerzo residual de la arena densa. El ángulo de fricción efectivo para una densidad en particular se obtiene graficando el valor máximo del esfuerzo cortante en función del esfuerzo normal efectivo. Bueno, aquí podemos ver unos valores para el ángulo de fricción efectivo que nos dice si el suelo es suelto o denso. Por ejemplo, para los limos, si está entre 27 y 30 grados, está suelto, y entre 30 y 34 grados es denso. En las arenas limosas, si el ángulo está entre 27 y 33 grados es suelto, y entre 30 y 35 grados es denso. En la arena uniforme, si es de 28 grados es suelto, y si está en los 34 grados es denso. En la arena bien gradada, si está en los 33 grados es suelto, y si está en los 45 grados es denso. En la grava arenosa, si está en los 35 grados es suelto, y si está por encima de los 50 grados es denso. El ángulo de fricción efectivo para una densidad en particular se obtiene graficando el valor máximo del esfuerzo cortante en función del esfuerzo nominal efectivo, como lo podemos mirar aquí en las gráficas. En la envolvente de falla. Bueno, la arcilla preconsolidada se caracteriza por poseer un intercepto en el eje vertical que define el valor de la cohesión. Para arcillas nominales, la cohesión es igual a 0 y la envolvente de falla pasa por el origen. El valor del ángulo de fricción efectivo no afecta de manera sustancial a la preconsolidación. Bueno, como siguiente ensayo tenemos el ensayo triaxial, en donde los resultados que se esperan de este ensayo son el ángulo de rozamiento interno y la cohesión del suelo, los cuales permiten definir la resistencia al corte de la masa de suelo que posee ese tipo de suelo. Se aplica fuerzas verticales y laterales a la probeta, con las cuales se intenta reproducir la situación de esfuerzos a la cual está sometido el suelo en condiciones naturales en campo. El ensayo de compresión triaxial es el más usado para determinar las características de esfuerzo y deformación, la resistencia al esfuerzo cortante que la muestra de suelo posee. El ensayo consiste principalmente en aplicar esfuerzos laterales y verticales diferentes a probetas cilíndricas de suelo y estudiar su comportamiento. El ensayo se realiza en una cámara de pared transparente llamada cámara triaxial, llena de líquido, en el cual se coloca la probeta cilíndrica, y a menos de que se den especificaciones,
La altura de la probeta cilíndrica será igual a 2 veces su diámetro. Forrada con una membrana de caucho, esta membrana está sujeta a un pedestal y a un cabezal donde se apoyan los extremos de la probeta. Las etapas del ensayo triaxial son las siguientes. La primera etapa del ensayo consiste en someter a la prueba a una presión hidrostática de fluido, en donde los esfuerzos que se aplican tanto como verticales y horizontales son de igual magnitud. En el transcurso de esta etapa se considera que la probeta de muestra de suelo es consolidada. Si se permite el drenaje del flujo de los poros, de forma alternativa se considera que la probeta es no consolidada si el drenaje no puede ocurrir. En la segunda etapa del ensayo, también llamada la etapa de aplicación del esfuerzo desviador, ahora se incrementan los esfuerzos verticales o desviadores a través del pistón vertical de carga hasta que se consigue la falla. En esta etapa se tiene la opción de permitir el drenaje y debido a esto eliminar la presión neutra o mantener la válvula correspondiente cerrada sin drenaje. Se considera el ensayo drenado si la presión neutra es disipada. De lo contrario, el ensayo es considerado no drenado. Aquí podemos ver el equipo para el ensayo, para el desarrollo del ensayo triaxial, como es el indicador de presión, donde se aplica la carga axial, el líquido que rodea a la muestra de suelo, los capuchones, los discos porosos y el anillo que actúa como un sello. Bueno, en el ensayo triaxial se dan esta situación de esfuerzos en donde la variación de la presión de los poros durante la compresión, por ejemplo, en la imagen que corresponde a la imagen A, los esfuerzos durante la compresión que se dan en esa situación, en B se presentan la presión de poros inicial y en C la presión de poros cuando se genera la falla en la muestra de suelo. Dependiendo del tipo de suelo que se utilice, se presentan las siguientes formas en las fallas. La falla frágil por cortante puro, donde la superficie es bien definida en suelos densos o muy sobreconsolidados. Eso lo podemos ver en la imagen A, en donde la falla es muy bien definida sin haber deformaciones laterales, solamente se da la falla por cortante. El corte con superficie no muy definida está presente en suelos poco consolidados. Lo podemos ver en la imagen B, en donde se da una pequeña deformación lateral hacia los lados y la falla no es muy definida como en el caso A. Y en C, la falla es poco visible y el comportamiento es plástico, adoptando la forma de barril presente en suelos o normalmente consolidados. En la imagen C podemos ver el tipo de suelo que es normalmente consolidado, en donde no se genera una falla, sino una deformación lateral, y esta adopta una forma de barril. Este tipo de ensayo tiene una clasificación y se divide en los siguientes subensayos.
El primero se llama no consolidados, no drenados. Sus siglas UU o rápidos, también conocidos. En esto se impide el drenaje durante las dos etapas del ensayo. Este tipo de ensayo triaxial se divide en ensayo no drenado en arcillas y ensayo no drenado en arcillas saturadas. En general, este tipo de ensayo se aplica a análisis de estabilidad a corto plazo de obras construidas sobre depósitos de arcilla, como pequeños terraplenes, taludes artificiales, muros de contención y cimentación de edificaciones. En la imagen podemos ver el equipo que se utiliza para este tipo de ensayo y la gráfica de esfuerzo cortante y esfuerzo normal que se aplica en este ensayo a la muestra. El segundo se llama consolidados no drenados o consolidados rápidos. En este se permite el drenaje solamente en la primera etapa. Igualmente, este tipo de ensayo triaxial tiene un subtema, el cual es el ensayo consolidado no drenado en arcillas. Su aplicación se basa en las condiciones que se dan cuando una construcción se extenderá por largo tiempo y al final de esta se habrá logrado algo de consolidación como presas de tierra. Igualmente podemos ver el equipo utilizado, la gráfica de esfuerzo cortante y esfuerzo normal, los círculos de Moore aplicado que representan las condiciones a las cuales se aplicó la muestra de suelo, en este caso 3, y la envolvente de falla que se obtiene mediante estos círculos. El tercer subensayo se llama consolidados drenados o lentos. En este se permite el drenaje durante todo el ensayo y no se dejan generar presiones neutras, aplicando los incrementos de carga de forma pausada durante la segunda etapa, esperando que el suelo se consolide con cada incremento. En este se aplica el ensayo respectivo como ensayo drenado en arenas. Su aplicación radica cuando una construcción va a reposar sobre un estrato de arena o grava. La consolidación es nula en este tipo de ensayo, por lo tanto los esfuerzos efectivos serán los esfuerzos totales. En este caso, por tratarse de arenas, la consolidación no se genera, sino que se da es la compactación, como se ha visto en los temas, y entonces vemos que los esfuerzos efectivos son los esfuerzos totales. También vemos el equipo y las gráficas que se generan. Elección del tipo de ensayo triaxial. Para hacer una elección se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. El tipo de resultado que se desea obtener, el tipo y origen del suelo. En los ensayos se debe tratar de recrear las condiciones a las que estaría expuesto el suelo en la realidad y si las condiciones son de buen drenaje. En esta imagen podemos ver los parámetros determinados en los ensayos triaxiales. En el no consolidado, no drenado, podemos ver que se obtiene la cohesión aparente del terreno y solamente ese valor y no el ángulo de fricción interno. La consolidación, los consolidados drenados se obtienen los dos parámetros de cohesión y ángulo de fricción. Igualmente, en el consolidado no drenado se obtienen estos mismos dos parámetros. Aquí tenemos las bibliografías de las cuales nos basamos para realizar el presente trabajo.